apareció el chat. Ahora sí, estamos grabando. Definición formal de límite. Supongamos que f de x es una función que está definida en un intervalo que contiene x0, más, ojo, aquí hay algo que se pone para evitar confusiones, que no puse para evitar confusiones ahorita en la definición, pero es algo que está dentro de la propia definición. Es un intervalo que contiene x0, más la función puede que no esté definida en x0, como vamos a ver ahorita haciendo algunas tablas de valores. Entonces, se dice que el límite x, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, existe, o más bien dicho, existe esa operación es válida si para cada epsilon mayor a 0 hay un número delta mayor a 0 tal que 0, bueno, esto es básicamente el decir que sea diferente de 0 este valor absoluto, x menos x0 menor a delta, y la diferencia entre f de x, aquí debería de ser f de x0, ahorita no, está bien, es f de x menos L es menor a epsilon. Entonces, es una definición bastante compleja. Pero ¿qué es lo que significa lo que decíamos la clase anterior? Cuando yo les digo, a ver, ¿cuánto hay de una cosa en otra cosa? Ustedes están calculando un límite. Están diciendo que a lo mucho puede haber, una cierta cantidad de algo en, puede haber una cierta cantidad de algo en una estimación numérica. ¿Cuántos tomates hay en un kilo de tomates? ¿Cuánto arroz hay en 500 gramos de arroz? ¿Cuántos granos de arroz? ¿Hasta qué horas puedes llegar a tu casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Son límites, son cosas numéricas que decimos, si te pasas tantito, muy poquito, no hay tanto problema, pero si te pasas mucho, ahí sí ya hay problema. ¿Cómo se ve gráficamente? Si f de x difiere arbitrariamente poco de L para toda x cercana a x0, se dice que f de x tiende a un límite. Entonces aquí tenemos la a, que en nuestra definición es x0, y esta es la delta. Decimos que si para una vecindad o un intervalo muy pequeño delta, alrededor de a, el valor de mi función difiere un intervalo muy pequeño epsilon, o un intervalo epsilon, entonces de más epsilon de L más epsilon o a L menos epsilon, entonces tenemos un límite L. ¿Cómo lo podemos identificar, por ejemplo, en tablas? Vamos a poner una tabla de alguna función y vamos a ver si podemos identificar un límite. Vamos a hacer una sencilla. Bueno, relativamente sencilla. Entonces vamos a pasar a pizarrón. Y vamos a empezar a hacer una pequeña tabla. Entonces aquí tenemos la función x y f de x igual a 2x. Entonces, vamos a ver si tiene esa función un límite de 3 en 3 ahorita de manera numérica. Entonces, quiero determinar, aquí lo voy a poner a un lado y ya con mi puño y letra, si existe, recuerden, existe, el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Entonces vamos a ver de manera numérica si podemos aproximarlo y ya después vemos cómo se hace de manera real.
¿Cómo podemos demostrar que ese valor que le vamos a asignar al límite sí es el límite? Entonces tenemos ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear diferencias pequeñas en X y ver si difieren muy poquito en Y respecto a esas diferencias pequeñas. Entonces vamos a irnos un poquito abajo del 3 y un poquito arriba del 3. ¿Qué tan poquito abajo? Vamos a poner décimas, ¿les parece? Entonces vamos a hacer 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2 y 3.3. Entonces, 2.7 por 2, ¿cuánto es? Rápido, si quieren, hasta usen calculadora. 5.4. 5.4. 2.8 por 2, ¿cuánto es? 5.6. 5.6. 5.6. 2.9 por 6 por 2, ¿cuánto es? 5.8. 5 punto qué? 8. 5.8. 6. 6. 3.1. 6.2. 6.2. 6.2. 3.2. 6.4. 6.6. Y 6.6. Entonces aquí vemos que 2.9 y 3.1 están cercanos a 6. Es más, si redondeamos 3.1 y 2.9, llegamos a 6. Inclusive 2.8 y 3.2 llegamos a 6. Entonces podemos sospechar que el límite es 6. Ahora vamos a irnos un poquito más abajo en la escala. A las milésimas. A las centésimas, perdón. ¿Cuánto queda? 2 por 2, 2.98. 5.96. Y 2 por 2.99. 5.98. 5.98. Si se dan cuenta, estamos más cerca de este 6. ¿Cuánto es por 3.01? Este es 6.02, ¿cierto? Sí. Y aquí es 6.04. Entonces, si nos damos cuenta, para números un poquito arriba y un poquito abajo de 3, tenemos valores muy cercanos en Y al valor que tenemos exactamente 3, el 6. Entonces tenemos 6.02, 6.04, 5.98, 5.96. Entonces llego a hacer esa propuesta. El límite, cuando X tiende a 3, de 2X es igual a 6. O sea que voy a estar muy cerquita de 6 cuando yo me aproxime al 3. E igual, si yo llego justamente al 3, voy a tener el 6. Pero esto es de una forma muy numérica. Realmente esa es una suposición que estoy haciendo, pero no, nada me asegura que en 2.999999999 no suceda otra cosa, que se vaya a 10,000. Llega a pasar incluso en algunos casos. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que ese sí es mi límite? Tengo que acudir a mi definición formal de límite. Entonces, vamos a ver cómo se comprueban límites utilizando la definición formal de límite. Pero espero que así con una tabla vean más o menos cuál es el espíritu del límite.
Entonces vamos a dejar este límite para al ratito, lo vamos a calcular bueno, vamos a comprobarlo con la definición formal. Ahora vamos a un caso un poco más interesante. Entonces, este tabla es para este. Y la pregunta sigue siendo la misma. Este es X. Y ahora f de X va a ser igual a seno de X entre X. Y esa es una función que no me estoy sacando de la manga. Esa es una función que van a utilizar mucho en comunicaciones digitales y en comunicaciones en general. Se le llama la función sampling o la función senc. Esta es cómo se ven en frecuencia los pulsos cuadrados digitales. Entonces, la van a ver en transformada de funciones y de ahí en adelante no se van a despegar de ellas y su pasión son las comunicaciones. Entonces vamos a hacer esto. 0.998, 0.999, 0, 0.001, 0.002 y 0.003. Y aquí va arriba vamos a añadir un último 0.997. Recuerden, su calculadora tiene que estar en, bueno, aquí no importa tanto, pero sí su calculadora normalmente tiene que estar en radianes. ¿Cuánto queda la primera? Seno de 0.997 entre 0.997. ¿Alguien ya lo hizo con su calculadora? Cero punto 0.01745. No, no creo que sea eso. 0.84. Eso ya suena más cercano. ¿Otro? El de 0.998 a mí me salió en 0.0174. No suena muy bien. Es 0.841. 0.057. Sigue siendo 0.84 prox, ¿no? Chequen bien cómo están haciendo la operación y chequen bien que estén en radianes. Igual 0.84. Ajá. En 0, ¿cuánto vale seno de 0 sobre 0? Error. Indeterminado. 0 sobre 0 es indeterminado. Ahora, seno de 0.001, perdón, de 1.001. Ah, perdón, aquí ya, sí, aquí hay un error, por lo cual no me está saliendo esto. Esto es menos, está mal diseñada la tabla, perdón. No estoy alrededor de 0. Estaba pensando en el 1 de la vez pasada. Vamos a volver a calcular esto. Ahora sí estamos muy cerquita del 1, del 0, tanto en el negativo como en el positivo. Aún así el indeterminado en 0 sigue estando presente. Ahora sí, seno de menos 0.001 entre menos 0.001.
0.84. A mí me quedó punto 99. Sí, pero negativo, ¿no? Positivo porque recuerda que es seno de x sobre x, entonces este lo vas a dividir con su propio signo. En menos 0.001 Ah, sí, te sí, va a ya vi mi quedar error. seno de menos 0.001 sobre menos 0.001. Que por ser función impar, perdón, sale el signo menos del paréntesis 0.001 entre 0.001. Negativo, menos entre menos da más y esto queda 0.99. Sí, es que no había puesto en negativo después en la división. Ok. Uy, como quedó aquí el lápiz, no me está dejando. Entonces, por extensión igual 0.9999. Igual 0.02, este era 0.03. ¿Cuánto me va a quedar? Igual punto 999. También 9999. 0.9999. Igual aquí estoy casi seguro que va a quedar 0.9999. 0.999 y 0.9999. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Si yo quiero calcular el límite cuando f de x, el límite de f de x cuando x tiende a 0, donde f de x es igual a seno de x sobre x, ¿qué va a pasar? Pues en seno de x sobre x esa cosa está indeterminada, ¿cierto? Pero en la vecindad, ¿está indeterminada? No. Si nos damos cuenta, si nos vamos tantito arriba de 0, tantito abajo de 0 o tantito arriba de 0, la cosa no está indeterminada y parece haber una tendencia clara, ¿no? ¿Cuál es esa tendencia clara? Que tiende a 1. Entonces, esa es la salvedad del límite. Puede que en este valor no esté definida la función, pero sí tener un límite, que sí esté tendiendo a un valor determinado mi función cuando se aproxima mucho al 0. Y recuerden, esto es una aproximación, no es... si alguna vez su maestro de cálculo dijo, nada más sustituyan el 0 aquí en la expresión de la derecha y ese ya es el límite, no, está mal. Que muchas funciones sí funcione es una cosa distinta a que esa sea la forma en que vamos a calcular límites. Uno nada más se aprovecha de saber bien, después de haber analizado todas las funciones que ya analizamos, uno sabe más o menos qué forma tienen las funciones y por lo tanto uno sabrá, ya con las definiciones posteriormente que vamos a ver, especialmente la definición de continuidad, que en muchos casos nada más es sustituir esta variable de aquí en lugar de las x. Pero tenemos que estresar que eso no es el límite. El límite es, los límites se calculan en un principio o se aproximan en un principio como lo estamos haciendo ahorita. Sacamos nuestra tablita y ponemos valores muy cercanos al valor donde cual queremos calcular el límite. Si veo una tendencia, entonces el límite tiende a esa tendencia. Y si no veo una tendencia, entonces no hay límite, en teoría. Pero hay una forma de demostrar los límites con la definición que ya se nos dio. Entonces vamos a verla con ese límite, para que sea un poquito más fácil en un principio. Con el límite
Dado que en este límite, si mal no me acuerdo, tengo que hacer una maña para que se funcione bien la definición formal. Uno. Entonces, epsilon. Sí, hay que hacer varias mañas ahí para que funcione. Y ahorita queremos hacer las cosas muy, muy sencillas. O lo más sencillas posibles. No es esto sencillo, como les dije. Y menos la definición formal del límite. Por eso muchos se la saltan. Porque cuesta un poquito de trabajo. Entonces me dicen, el límite cuando x tiende a 3 de 2x es igual a 6. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Que f de x menos L tiene que ser menor a epsilon y x menos y x menos x0 tiene que ser menor a delta y menor a 0. Aquí el problema es que no sabemos quiénes son epsilon y quiénes son delta. ¿Cómo vamos a elegir un epsilon y un delta para que esas dos inecuaciones se cumplan? En teoría, si las dos inecuaciones se cumplan al mismo tiempo, quiere decir que tenemos un límite. Y que el límite que calculamos es el correcto. Entonces, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 3 de 2x es igual a 6. Para eso tengo que elegir una delta y una epsilon, como les dije, que hagan que eso se cumpla. Si hay una delta y una epsilon que haga que eso se cumpla, entonces el límite está demostrado. Entonces, para eso primero vamos a definir quién es L y quién es x0 y quién es f de x. Esta es L, esto es f de x y esto es x0. Entonces me dicen que el valor absoluto de f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. De hecho, este es paso 1, por así decirlo. Así que lo vamos a poner de color. Paso 1. F de x menos L tiene que ser menor que epsilon. Entonces, sustituyendo lo que tenemos aquí, lo que conocemos, tendríamos que el valor absoluto de 2x menos 6, este es L, y este es f de x, y este es f de x, y esta es L. Tiene que ser menor que epsilon. Entonces, ¿qué epsilon me conviene, o qué puedo hacer aquí para tener un determinado, propuesta de delta? Yo lo que quiero en un principio es proponer esta y ver si esta me cuadra con, esta en términos de epsilon, para ver si esta me cuadra con mi propuesta. Entonces, aquí es lo que le llamamos paso borrador, por así decirlo. En inglés se le llama scratch work. Vamos a resolver esa inecuación, la de 2x menos 6, menor a epsilon. Y ese es como si fuera mi borrador de solución, que voy a ver cuánto vale epsilon en términos de 2x menos 6.
Y esa va a ser mi propuesta de delta. Ya con esa delta voy a sustituirla en mi segunda inecuación y veo si llego a la primera inecuación. Si llego a esa primera inecuación, quiere decir que el límite se sostiene y por lo tanto el límite queda comprobado. Vamos a verlo paso a paso. Entonces, paso 2 o paso borrador. Decimos que 2x menos 6 es menor que epsilon. Aquí del lado izquierdo puedo factorizar un 2, ¿cierto? 2 por x menos 3 tiene que ser menor que epsilon. Entonces, x menos 3 es menor que epsilon sobre 2. Y ahí me detengo. ¿Por qué me detengo ahí? Si se dan cuenta cómo está este valor absoluto. De hecho, esta parte nos vamos a olvidar un poco de ella. Nada más es para decir que no puede ser 0 esa diferencia, x menos 3. Porque si no estamos evaluando directamente en 3 la función. Entonces, si quieren, dejémoslo así. X menos x0 menor que delta. Si se dan cuenta, aquí tenemos una x e inclusive aquí tenemos x0. Entonces, la propuesta es que delta sea esta. Entonces, proponemos delta es igual a epsilon sobre 2. Entonces, como proponemos delta es igual a epsilon sobre 2, tenemos que sustituirlo en esta, paso 3. Comprobando. Si puedo llegar a esta misma desigualdad sustituyendo aquí arriba mi delta por epsilon menos 2, entonces se sostiene que esta epsilon menos 2 es delta y que hay un epsilon para el cual se cumple esto. Y por lo tanto el límite se cumple. Entonces, en términos más terrenales, tenemos que de aquí arriba, aquí en esta voy a llevar esta para aquí abajo, para que se vea que no estoy nada más jugando con una sola inecuación. Sería x menos 3 tiene que ser menor que mi delta que estoy proponiendo, epsilon sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que epsilon que x menos 3 tiene que ser menor que epsilon sobre 2 menos y menor que epsilon sobre 2. De lo que habíamos visto de valor absoluto. Entonces, ¿cómo resolvíamos estas inecuaciones? Podemos multiplicar toda esta inecuación por 2. Vamos a tener que menos epsilon es menor que 2x menos 6 menor que epsilon. Y lo podemos regresar a su forma de valor absoluto. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que 2x menos 6 puedo factorizar 2x menos 6 lo puedo convertir en 2x. No, ahí está. Identifico, aquí está f de x menos L, que es menos 6, que es L. Y esto es menor que epsilon. Entonces comparamos esta, que es la que llegamos, que es f de x menos L, a mi propuesta inicial, que era esta. F de x menos L es menor que epsilon. Si ambas propuestas son iguales, quiere decir que el límite
es verdadero. O en otras palabras, si al acabar el paso 3 tiene exactamente la misma expresión que al terminar el paso 1, quiere decir que el límite es verdadero. Si no, el límite no es verdadero. Entonces, alejamos para que puedan ver. Y ahorita vamos a... entonces, ya con eso comprobamos que el límite de 2x cuando x tiende a 3 es igual a 6. Vamos a hacer algo para que se vea cuando no se cumple la definición, cuando está mal calculado el límite. Vamos a cambiar el 6 por 5. Y vamos a ver que vamos a poder cumplir con ninguna epsilon lo que hicimos, que es al sustituir la delta en mi segunda ecuación, no voy a llegar a mi ecuación original. Entonces, sé que hay ahorita muchas dudas. Ahorita inténtenlo digerir en lo que cambiamos ese 6 por un 5. Y después hacemos otro límite igual con esta, comprobamos otro límite igual con esta metodología, utilizando la definición formal del límite. Entonces vamos a ver un 5, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿cuáles son mis dos condiciones que se me tienen que cumplir? Se me tiene que cumplir A, que 2x menos 5 sea menor que epsilon, y B, que x menos 3 sea menor que delta. Entonces, vamos a ver paso 1. Que es obteniendo propuesta de delta. De hecho, el paso 1 y el paso 2, ambos, la mayoría lo ponen como scratch work o como trabajo de borrador. Inclusive paso 1 y paso 2, algunos los ponen aquí en un cuadrito para decir que no es parte de el proceso de límite. Realmente el proceso para demostrar el límite es poner aquí una delta. Porque se supone que para cualquier epsilon mayor que 0, se tiene que cumplir lo de arriba. Así que uno supone desde el principio que lo de arriba en teoría se cumple. El chiste es encontrar una delta para que lo de abajo se cumpla. Y la forma de cómo conseguir las deltas, pues es básicamente uno lo que hace es inferir la delta o proponer la delta a partir de la primera inecuación. Entonces tenemos que 2x menos 5 es menor que epsilon. ¿Hay alguna forma en que pueda tener una ecuación parecida a esta, x menos x0 sobre delta? Pues solo si divido esto entre un medio, ambos, sería 2x menos 5 por un medio menor que epsilon. Entonces me va a quedar que x menos 5 medios tiene que ser menor a epsilon sobre 2. Pero aquí tengo x menos 5 medios, que ya no es x menos x0. Si yo sustituyo epsilon sobre 2 en delta, que es, bueno, de hecho era vamos a hacer ya esta parte era el paso 2, perdón. Entonces, vamos a ingenuamente proponer delta es igual a epsilon sobre 2.
Entonces, en el paso 3, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esta delta en esta. Sería x menos 3 es menor que delta, que es epsilon sobre 2. Ya no tengo que hacer nada más. Ah, perdón, era 2x menos 3. Menos... No, está bien, x menos 3. Ya me queda esto. Entonces vamos a resolver esta inecuación. Me va a quedar que esto es menos epsilon sobre 2, menor que x menos 3, menor que epsilon sobre 2. Multiplicamos todo por 2, me va a quedar que menos epsilon es menor que x, 2x menos 3, menor que epsilon. Y me va a quedar que el valor absoluto de 2x menos 3 es menor que epsilon. ¿Se parece esta a esta? No. Por lo tanto, no existe epsilon o delta tales que cumplan ambas condiciones. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 perdón, sí es menos 6. Con de 2x es distinto a 5. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que ver? Que si al salir del paso 2 nos queda consistente la desigualdad con el paso 3, entonces sí tenemos y de hecho, estoy comparando mal, la igualdad con la que tenía que comparar realmente era esta. Pero aún así no son iguales. Tenemos que 2x menos 5 es menor a epsilon y aquí tenemos que 2x menos 6 tiene que ser menor a epsilon. Entonces, ahí ya se rompe mi definición, por así decirlo, con esta delta. Entonces, con esa elección de delta no voy a poder llegar al resultado que yo quiero, que 2x menos 6 sea menor que un entero positivo epsilon. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Que hay algún entero por ahí que hace que esto no se cumpla y por lo tanto no hay, no existe límite. Pero ustedes, para más coloquial, como les dije, si lo que tienen aquí al final les queda distinto a lo que tenían aquí al principio en el paso 1, entonces el límite no se cumple. Si lo que les queda aquí al final les queda exactamente igual a lo que tenían aquí al principio, entonces el límite se cumple. Casi, casi, ¿cuál es la garantía de que se va a cumplir el límite? Si aquí les queda x menos x0. Si aquí les queda x menos x0, si aquí les queda x menos 3, es casi, casi seguro que el límite sí se va a cumplir, que sí van a llegar al resultado. Entonces vamos a comprobar algunos límites. Vamos a hacer otro y ya después de ese otro hacemos preguntas. Entonces, determine si el límite cuando x tiende a menos 1 de 4x más 1 es igual a menos 3 es correcto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que
primero, recordar mis dos inecuaciones. La primera inecuación es que vamos a señalar, esto es f de x esto es L y esto es X0. Siempre, siempre, siempre va a ser estas tres en ese orden las variables que vamos a tener en nuestros límites. Entonces, la primera condición es que f de x menos L sea menor que epsilon. Y la otra vamos a abreviarla como que x menos x0 sea menor que delta. Entonces, solución. Esas son las dos fórmulas que necesitamos siempre. Paso 1, ahora sí, bien hecho. Decimos que f de x menos L sea menor que epsilon. Entonces, que tenemos que f de x, ¿cuánto es? 4x más 1 menos 3. Tiene que ser menor que epsilon. Sustituyendo, ¿cuánto? ¿Qué cosas? Lo verde en lo verde y lo azul en lo azul. Listo. Entonces, aquí tenemos esta desigualdad, que la vamos a reducir un poco. Tenemos 4x más 4, perdón, menos 4, menos 2, es menor que epsilon. Ahí está el paso 1. Paso 2. Suponemos, obteniendo delta, que vamos a tener que 4x menos 2 tiene que ser menor que epsilon. Entonces, ¿aquí qué puedo factorizar? Puedo factorizar un 2. 2 por x menos 2 tiene que ser menor que epsilon. Este 2 pasa de este lado dividiendo. X menos 2 tiene que ser menor que epsilon sobre 2. Paso 3. Creo que cambié el color de paso 2 y paso 3. Pero bueno, vamos a dejar estos colores en adelante. Entonces, me faltó aquí en paso 2 decir que delta entonces va a ser lo que nos quede aquí a la derecha del símbolo de menor que, o mayor que si hubo aquí una inversión de símbolos. Delta tiene que ser igual a epsilon sobre 2. Y ahora sí, sustituimos delta en esta expresión. Tenemos que x menos x0 es menor que delta. Entonces, x menos x0, que es 1, menos 1, perdón. Ay, aquí, perdón. En el chat ahora sí se durmieron. Este es 1. ¿Por qué? Porque factoricé en 2. 2 por 2 es... Y este es 2, perdón. Sí, este es 2. ¿Ok? Sí, está bien. Sí puse 4x menos 1. Ok, no importa. Es un poquito distinto a que está aquí en mis apuntes, pero debe de funcionar. Entonces queda que esto es 2x menos 1. Entonces vamos a tener que cambiar un poco esto, porque aquí tenemos 2x. Vamos a hacer que se parezca un poco más a lo que tenemos aquí abajo. Sí, de hecho aquí vamos a comprobar que esto no es correcto, porque me equivoqué, este era 2 y no era 4. Pero va a servir para comprobar que esto no es correcto. Entonces vamos a tener que x menos 1/2 va a ser menor que epsilon sobre 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que ahora delta
va a ser igual a epsilon sobre 4. Entonces vamos a tener que en el paso 3 tenemos que x menos menos 1 va a ser igual a x más 1 y esto tiene que ser menor que delta, que es epsilon sobre 4. ¿De dónde salió el menos 1? Salió de aquí arriba. Sustituimos menos 1 aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que menos por menos da más, porque este signo menos se tiene que conservar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x menos 1 es menor a epsilon sobre 4, resolviendo la inecuación, menos epsilon sobre 4 es menor que x más 1 y es menor que epsilon sobre 4. Multiplicando por 4 toda la inecuación, voy a tener que esto es menos epsilon menor que 4x más 2 menor que epsilon. Entonces, 4x más 2 es menor que epsilon. Para dejarlo en términos de una resta sería 4x más ¿qué dos números hacen más 2 que estén restados? Serían más 4 más 3 menos 1. Para dejarlo en términos de una f de x menos L, aquí, es menor que epsilon. Esta desigualdad 4x más 3 menos 1 es igual a esta desigualdad. Son distintas. 4x más 3 menos 1 no es igual a 4x más 1 menos 3. De hecho, aquí el problema fue que nos quedó un más 2. Por lo tanto, no es el límite. Entonces, esta fue otra en la cual no se me cumple. De hecho, aquí fue un accidente afortunado o desafortunado que escribí 4x cuando era 2x. Y este era 3 para que todo este procedimiento esté bien. Listo. Ahora vamos a verlo donde sí Profe, se... perdón, ¿Mande? perdóneme, ¿por qué cambió de la E esa rara al 4? O sea, E sobre 4 ¿Cuál? y no en Epsilon, ¿cómo es? Epsilon. A ver, te voy a dar el control para que me señales precisamente dónde. Rigel Espinosa. Ahí está, ok. Ya tienes el control. Ah, perfecto. Bueno, esta de aquí, o sea, ¿por qué se convirtió en 4? Porque aquí estaba en 2. Ah, ok. Voy a hacer el paso intermedio a eso. Entonces te voy a quitar el control remoto, un segundo. Sí. Uy, no le muevas. Ya está. El paso intermedio era, aquí nos quedó 2x menos 1 es menor que epsilon menos 2. Entonces voy a factorizar un 2 aquí otra vez. Sería 2 por x menos un medio menor que epsilon sobre 2. Como este 2 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y por eso ya quedó epsilon sobre 4. ¿Ya? Profe, bueno, ¿por qué un medio? Porque aquí tenía 2x menos 1. Si yo multiplico este 2 por esto de aquí adentro, mira. 2 por x, 2x. 2 por un medio, 2 entre 2, me va a quedar menos 1. Yeah. ¿De acuerdo? Lo que hice fue factorizar un 2. Si, Sí, ¿cómo compruebo que lo que factorizo está bien? Pues lo multiplico otra vez y me tiene que quedar lo que tenía en un principio.
Y otra cosa, profe, aquí abajo, en lo azulito, cuando multiplicó por X, por 4 la ecuación nada más multiplicó X y después multiplicó, o sea, se puso 2 en vez de Ah, sí, 4. sí, perdón, ese fue un error de hacer las cosas rápido. Vamos a cambiarlo, sería 4, 4. Entonces, aún peor queda esto, Sí, ¿no? queda que es 4, X más, para que quede en forma de f de X menos L, sería más 5 menos 1, o a cualquiera combinación en la cual podría generar 4 con una suma o una resta. Ujú. Pero no hay forma en que pueda generar 4x más 1 menos 3 a partir de ese 4, ¿cierto? 1 no. menos 3 me queda siempre menos menos 2. X menos 2. Entonces, 4 es distinto a menos 2. No hay forma en cómo pueda generar con ese 4 un menos 2. Por lo tanto, no tengo forma de cómo hacer que esas dos expresiones sean iguales con esa delta. Tendría que empezar a buscar más deltas, pero esa es la delta más cercana que vamos a tener a al valor que yo quiero obtener, dado que esa delta sale de esta propia inecuación. Ahora vamos a hacer el ejercicio con las cantidades bien, o sea, copiando lo que era el ejercicio donde sí se demuestra que sí es correcto. Entonces, esta demostramos que no era el límite. Ahora vamos a demostrar una donde sí es el límite. Ok, va. Que es básicamente exactamente lo mismo, nada más que me equivoqué en un par de signos. Creo que vi el ejercicio de abajo, porque saco de a veces, para que no sean iguales a semestres anteriores, los saco de los problemas propuestos del libro, así en caliente, pero a veces por paralaje, saco, de repente ando combinando ejercicios. Entonces, el correcto sería este. Todo lo demás vuelve a aplicar, pero vamos a cambiar un poco las cosas. Sería 2x más 1 es igual a 3 y x tiende a menos, perdón, a 1 nada más. Entonces, una vez más, lo verde es f de x. Lo rojo va a ser x0. Y lo azul es L. Este límite sí ya está correcto. Vamos a ver si es cierto. Inclusive lo podemos ver más o menos a golpe de ojo. 2 por 1 es 2. Como no hay ninguna, no hay ninguna singularidad, por así decirlo. No hay una división entre ser un logaritmo negativo y demás. Más o menos aquí podemos estimar que 2 por 1 va a ser 2, más 1 es 3. Entonces, todos los valores cercanos al 1 van a tender a ser 3. Vamos a comprobarlo. Entonces, tenemos mis datos, mis dos fórmulas, que son f de x menos L es menor que epsilon y x menos x0 es menor que delta. Entonces, paso 1. Decimos que f de x menos 3 es menor que epsilon. Entonces, perdón, f de x menos L es menor que epsilon, sustituyendo f de x, L, en esta expresión que vamos a tener, que f de x, ¿cuánto es? 2x más 1. Menos L, que es menos 3, vamos a ponerlo entre paréntesis, es menor que epsilon. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es lo verde, esto es lo morado,
Y lo demás, pues es lo que queda de aquí de aplicar esta fórmula. Estamos aplicando esta fórmula en el paso 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que reduciendo la expresión que aquí nos queda, 2x menos 2 es menor que epsilon. Ahora vamos al paso 2. Recuerden, esta es la que vamos a comparar al final. Si nos queda igual a la expresión que vamos a llegar al aplicar delta a esta expresión, entonces ya queda correcta mi comprobación. Y quiere decir que este sí es el límite, 3 sí es el límite de esta función cuando x tiende a 1. Entonces el paso 2 es encontrar delta. Sería, podemos factorizar de aquí, de este 2x menos 2, un 2. X menos 1 menor que epsilon. Entonces vamos a tener que x menos 1 tiene que ser menor a epsilon sobre 2. Si nos damos cuenta, aquí ya nos quedó esta parte de aquí a la izquierda. Por lo tanto, delta, la propuesta de delta es igual a epsilon sobre 2. Nada más vamos a comprobar que si metemos aquí epsilon sobre 2, llegamos a esto. Realmente es casi jugar con los números. De aquí, de esta, sustituir. Tenemos que x menos 1, voy a poner su color rojo para que se vea de dónde salió. Y bueno, voy a poner la fórmula aquí también. X menos x0 es menor que delta. Entonces, x menos 1 tiene que ser menor a esta delta, que es epsilon sobre 2. Entonces vamos a resolver esta inecuación, que me va a quedar menos epsilon sobre 2 menor que x menos 1 menor que epsilon sobre 2. Entonces multiplicamos toda la ecuación por 2 y me queda que menos epsilon es menor que 2x menos 2 menor que epsilon. Y que me va a quedar que el valor absoluto de 2x menos 2 es menor que epsilon. Que si nos damos cuenta aquí ya acabamos porque esto es igual a esto. Pero vamos a dejarlo en estos términos, que es lo más formal. Sería el valor absoluto de 2x más 1 menos 3 es menor a epsilon. Por lo tanto, si existe epsilon mayor a 0 y delta mayor a 0 que cumplan la condición. Por lo tanto, se comprueba el límite. Y hasta podríamos poner números a epsilon y a delta. Ya sabemos cuánto vale epsilon. Decimos que f de x, o sea que vamos a poner esta 2x menos 2 tiene que ser menor a epsilon, y tenemos que x menos 1 tiene que ser menor a epsilon sobre 2. Si proponemos una x igual a 0.99, que es muy cercano a 1, vamos a proponerlo. Y epsilon lo proponemos como igual a 2. Dice que es para todo epsilon mayor a 0. Vamos a ver si se cumplen ambas desigualdades. Entonces tenemos que 2 por 0.99 menos 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese valor absoluto? 0.02. 0.02. ¿Es menor a 2? Sí.
Y yo puedo elegir cualquiera epsilon mayor que 0, excepto mayor que 0.02 y va a ser mayor que 2. Y bueno, y va a ser mayor que la diferencia entre 2x y 2. Bueno, va a ser mayor que la diferencia de f de x y L, que es mi límite. Aquí nada más lo agarré de esta versión ya abreviada, ya operada matemáticamente. Y ahora me dice que x menos 1, que sería en este caso 0.99, menos 1, que es igual a 0.01, tiene que ser menor que epsilon sobre 2, que sería 2 entre 2, que sería menor a 1. Entonces, comprobamos que para casi cualquier elección de epsilon y cualquier elección de x cercanos a mi valor límite, a mi x0, voy a tener que esas desigualdades se van a cumplir. Por lo tanto, existe el límite. Entonces voy a alejar. Se alejó demasiado, pero bueno. Voy a acercar. Y vamos a borrar esto. Nada más es jugar con los números para que veamos que sí podemos elegir epsilons mayores que 0, tales que se cumplan esas dos condiciones, aún con x muy, muy pequeñitas, cercanas a el 1. ¿Alguna duda hasta el momento? Creo que No. mecánicamente es hasta un poquito más fácil que la inducción matemática. Realmente es hacer esto y casi ya tendrán por seguro que no, si eso no es límite, si aquí tienen x0, x menos x0. Si nos damos cuenta, aquí tenemos x menos x0, donde x0 es 1. Si ya llegan a esto en el paso 2, es casi garantizado que en el paso 3 van a llegar al resultado, que es que el límite se comprueba. Entonces, nada más el chiste es que tengan muy bien su álgebra para que puedan llegar a este paso. A esto, y ya puedan decir, descansé, si es el límite, o puedan decir, no, no es el límite. Una pregunta, en la sustitución, f, bla, bla, bla. Ok. Fue la otra pregunta de la vez pasada, es que no la había leído en el chat. ¿Alguna otra duda? No, maestro. Adelante. ¿Quién dijo yo? Sin pena. O se dañó el teléfono. Si se dañó, intenta por el chat el micrófono. No, solo Maestro. tenía dudas. Luis, ¿tienes dudas? No, me refiero a que él comentó que no había dudas. Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejemplito por acá y ya le subimos un poco de nivel. Sí, este fue el que me confundí, el que puse al revés. Vamos a hacer este. O a lo mejor lo puse bien, pero no puse bien como no operé bien ese -3, a lo mejor fue por eso que no me quedó como tal. Luego voy a checar la grabación a ver si fue un error de que multipliqué mal algo. Pruebe otra forma de estos enunciados. Si el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 2 es igual a 4, es correcto.
Entonces, ¿cuáles son mis datos? Mis datos son estos. Este es x0, este es f de x y este es límite, con sus propios colores. Este es f de x, este es x0, perdón, este es L, y este es x0. Entonces, ¿cuáles son mis otros datos? Que f de x menos L tiene que ser menor que epsilon y que x menos x0 tiene que ser menor a delta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Paso 1, sustituyendo. Tenemos que f de x es 3x menos 2. Perdón, vamos a poner la fórmula otra vez. Sería f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, 3x menos 2 es menor que 4, menos 4 es menor que epsilon. Entonces, 3x menos 6 tiene que ser menor que epsilon. Ahí está. Tenemos esa. Ahora, 2. Obteniendo delta. ¿Qué vamos a tener? Que 3x menos 6 es menor que epsilon. Puedo factorizar aquí un 3. 3 por x menos 3. Menos 2, perdón. 3 por 2 son 6. Es menor que epsilon, entonces x menos 2 es menor que epsilon sobre 3. Y aquí ya vemos que casi estamos garantizados de que nos va a salir bien el resultado, porque nos queda x menos 2. ¿Quién es x0? 2. Entonces me queda que es x menos x0 es menor que epsilon sobre 3. Entonces delta es menor que epsilon sobre 3. Perdón, delta es igual a epsilon sobre 3, perdón. Esa es mi propuesta. Entonces vamos a comprobar 3, sustituyendo otra vez. Que voy a tener que x menos x0 menor que delta es igual a x menos 2 menor que delta. Una vez más voy a señalar de dónde salió ese 2 para que no haya confusiones. Salió de aquí. Y delta lo voy a poner de una vez epsilon sobre 3. Este salió de aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que resolviendo va a ser que menos epsilon sobre 3 es menor que x menos 2, que es menor que epsilon sobre 3. Multiplicando toda la inecuación por 3 me va a quedar que menos epsilon es menor que 3x menos 6, que es menor que epsilon. Entonces, esto es igual al valor absoluto de 3x menos 6 menor que epsilon, que es igual a 3x menos 2 menos 4. Abrimos paréntesis, esta es una f de x, esta es una L y esta es una epsilon. Entonces tenemos que esto es igual a esto. Por lo tanto, se comprueba el límite. Y listo. ¿Realmente qué estamos comprobando? Estamos comprobando que existe una delta. Estamos diciendo que estamos proponiendo esa delta a partir de operaciones, pero realmente lo que estamos comprobando es que sí existe esa delta. Que esa delta, que vale epsilon sobre 3, me va a dar que para todo valor f de x menos L, voy a tener que ese va a ser menor que una delta positiva.
Entonces, Alberto Trejo fue el que dijo que no, vamos a aprovechar. Alberto, ¿cuál es tu duda? Alberto, ¿me escuchas? Alberto. ¿O alguien más tiene una duda en lo que Alberto creo que se vuelve a conectar? Creo que no está. Yo creo que no, la verdad sí se me hizo más fácil que inducción. Quedó súper claro. Ok. Pues bueno, es que esa es en teoría esta debería de ser más, mecánicamente más fácil, por así decirlo, y realmente la complicación viene de resolver las inecuaciones. En este caso, ahorita las inecuaciones son fáciles, entre comillas, y estreso entre comillas. El problema va a venir cuando de repente vengan algunas cosas distintas, y después va a venir cómo podemos aplicar esta definición para límites al infinito, que realmente solo se altera un poquito, pero más o menos es lo mismo. Pero en cuanto al aspecto mecánico, creo que sí es un poquito más fácil de entender que inducción matemática, porque el aspecto mecánico es básicamente sustituir cosas en las dos inecuaciones. Al menos eso espero. Alberto parece que está aquí, pero no está aquí al mismo tiempo. No, porque él tiene dudas. ¿Qué pasó, maestro? Ah, es que ahorita te oyes muy lejos. Es que tú dices que fuiste que no, que tenías dudas anteriormente. Ah, no, yo no fui. Yo dije que no tenía dudas. Ah, ya entendí. Si es que creo, no me acuerdo si la pregunta fue si entendieron, entonces si era no, entonces por eso, entonces no había dudas. Ok, Profesor, entonces si no hay dudas, profesor, mandé. por ejemplo, ve que en el paso 1, al Ajá, final nos queda como 3x menos 6 es ujú, igual a epsilon. ajá. Y al final del paso 3, igual nos queda 3x menos 6 es menor a epsilon. Ese sería, o sea, podríamos dejarlo hasta ahí, o a fuerzas tenemos que hacer el 3x menos 2. En teoría se puede quedar ahí. Formalmente sí se debería hacer el siguiente paso, porque lo que queremos comprobar es que llegamos a exactamente esta misma expresión, f de x menos L es menor que epsilon. Entonces aquí realmente no tenemos mi f de x original como está aquí arriba. Tenemos que ya está operada. Entonces este paso es por formalidad, para que quede bien sentado que al sustituir en esta una delta apropiada voy a llegar a esta inecuación. Ok, Pues es por formalidad. O sea, en teoría sí, ya que llegaste aquí, ya la hiciste porque sabes que esto es igual a esto. Pero por pero formalidad sí debe de ser la de f de x menos L. ok, gracias. Como me diría me dijo alguna vez un maestro de matemáticas en bachillerato, es por educación, por así decirlo. Hasta lo decía de broma. Por educación vamos a dejar la raíz de 6 como raíz perdón, la raíz de 8 como la 2 veces raíz de 4. Ok, Perdón, no, 2 veces raíz de 2, perdón. Entonces, casi dice, es por educación, por formalidad más que nada, pero en sí, si llegan aquí a 3x menos 6 es menor que epsilon y aquí 3x menos 6 es menor que epsilon, pues realmente ya llegaron a lo que tenían que llegar. ok, gracias, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuál era el siguiente ejemplo que tenía por aquí?
Lo malo de descargar las notas con Rocketbook es que no, no te las ordena bien. Voy a buscar. Bueno, en lo que encontramos otro límite para encontrarle su... Ah, aquí está, ya lo encontré. No, no era. Este es de las propiedades. Ver si con otro... En otra fecha, ahí está. Tengo que poner orden a esas notas. Vamos al siguiente. Vamos a subirle un poquito de nivel, pero realmente vamos a ver que el nivel es... Cómo sube el nivel depende de cómo está la función. Entonces vamos a borrar. Siguiente. ¿O qué horas son? Ah, ya son la 1. ¿Por qué no me avisan? Lo vamos a dejarlo así como tarea mental, no es tarea, pero para que vayan practicando y vayan viendo algunas cosillas que pueden presentarse en el camino. Se puede dejar así, demuestre que el límite, cuando x tiende a 0 de x cuadrada, es igual a 0. Realmente aquí la única cosa es el x cuadrada, pero como queda el valor absoluto de x cuadrada, realmente eso no es positivo y realmente pueden aplicar las cosas como están, como lo hemos hecho. Entonces, primero, aplican el x cuadrada menos 0 es menor que epsilon, les va a quedar que x cuadrada es menor que epsilon, lo pueden dejar así, y ya después sustituyen x cuadrada, x menos 0 es menor que epsilon, y ahí es donde va a haber el problema. ¿Cómo hacer que la segunda inecuación me quede una x cuadrada? Entonces, ahí nada más es cuestión de cómo jugar con el álgebra o cómo poder redondear cuando tenemos exponentes. Pero lo vamos a ver a detalle el día de mañana. Entonces, lo dejamos así para gimnasia mental, porque les digo, el problema va a ser el paso 3, cómo convertir ese x menos 0 en una x cuadrada. Pero realmente eso va a radicar en cómo van a definir el delta. Entonces, vamos a tomar las capturas de pantalla. Primer captura. Primer pegada. Segunda captura. Segunda pegada. Listo. Entonces, los que no tengan dudas pueden ya desconectarse con toda confianza y los que tengan dudas nos podemos quedar aquí otro ratito más. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, Hasta profe. luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.